Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Experimentos. Hoy vamos a ver los 5 errores típicos que cometemos a la hora de unir cables eléctricos, pero antes os voy a presentar el patrocinador del vídeo. Es Outsource, una página web donde podréis comprar vuestros componentes electrónicos. Hay resistencias, condensadores, tristores, de todo tipo de componentes electrónicos y mucho más. También podréis pasar los archivos Boom para realizar el pedido automáticamente, y si os registráis ahora tendréis bonos y cupones, además de la posibilidad de descargarse la aplicación para el smartphone. Primer error que cometemos es intentar unir los cables eléctricos solo trenzándolos. ¿Y por qué? Pues muchas veces porque no tenemos ni siquiera soldador para poder unirlos con estaño. Bueno, es que realmente viene muy bien tener soldador, pero si no tienes, hay un life hack que podemos utilizar para usar estaño y realmente hacer una unión perfecta de los cables eléctricos de cobre sin usar el soldador. ¿Cómo? Con un mechero. En este caso usaré un mechero de soplete, pero sirve cualquier mechero, como vamos a ver. Lo importante es aplastar, hacer una lámina muy fina de estaño. Ahora vamos a ver cómo tenemos que aplicar ese estaño en la unión de los cables de cobre. Simplemente rodear donde queremos hacer la unión con una pequeña cantidad de esta lámina de estaño que hemos fabricado, y el calor el justo. Si nos pasamos, sí, evidentemente se derretirá antes, pero no hay que tener prisa porque si no quemaremos el aislante de los cables. Y ya está hecha la soldadura. Esto, lo dicho, no es lo ideal, pero sirve perfectamente y siempre será una unión muchísimo mejor que la que podemos conseguir simplemente rizando los cables. Otra forma de unir cables eléctricos es usando fichas o regletas de estas de electricista. Lo normal o lo intuitivo es hacerlo así: por un extremo un cable y por el otro extremo el otro cable, pero no es la mejor forma. La que realmente utilizan los electricistas profesionales es poniendo los dos cables eléctricos, trenzándolos y metiéndolos por el mismo agujero. De esta forma que conseguimos que la unión sea muchísimo más sólida, y para cuestiones de seguridad en temas eléctricos es muy importante. Un cable mal conectado puede producir chispazos, chisporroteo y por lo tanto calentamiento de la pieza. Al ponerlo uno enfrente del otro podemos quitar el aislante con facilidad y que la unión no sea la ideal. Sin embargo, usando la técnica de los electricistas profesionales no tendremos ninguno de esos problemas. Mirar las cajas de registro que tenéis en las paredes de vuestras casas y veréis como muchas de las uniones están de esta forma. Vamos al siguiente error, que este es el típico y el básico. Tenemos que unir dos cables eléctricos y esto es lo que hace todo el mundo sin darse cuenta que realmente no es la mejor forma. Si luego usamos soldador, ahí ya como queda medio igual, pero sin soldador esta es la forma correcta. Hacer una X y luego trenzar uno hacia un lado y otro hacia el otro. De esta forma se hace una unión muchísimo más robusta que aguanta muchísimo mejor lo que son los tirones. Evidentemente, si no le damos un punto de soldadura de estaño se va a soltar de todos modos, pero de la forma número 1 se suelta con muchísima facilidad. Sin embargo, de la forma número 2 cuesta bastante más. Por lo tanto, si no tenemos posibilidad de hacer soldadura con estaño, haced las uniones de esta forma y veréis cómo son mucho más resistentes y duraderas. Pero yo siempre aconsejaré, y más por el precio que tiene, invertir en un soldador y un poquito de estaño y hacer todas las uniones de cables eléctricos con estaño, al menos en electrónica. En electricidad, bueno, pues teniendo las fichas como hemos visto antes de empalme no es tan necesario, pero en la electrónica soldador y estaño es una prioridad, al igual que el error de no aislar las conexiones, dejar el cobre al aire. Eso es sinónimo de cortocircuito y problemas a largo plazo. Así que no cuesta nada también invertir en unos tubitos de estos de termorretráctil y si no, cinta aislante. Pero es que estos tubitos van genial, por eso yo también los aconsejo. Y de esta manera la unión es perfecta y está perfectamente aislado. Siguiente error, cuando tenemos que poner, por ejemplo, en una fuente de potencia o en cualquier conmutador o en
algún relé de estos industriales un cable eléctrico. Lo normal es poner la puntita y apretar el tornillo. De esta manera, bueno, está fijado. Digamos que valdría, pero para hacer las cosas bien tenemos que hacer una pequeña arandela con el cable. De hecho, cuando yo estuve estudiando electrónica, el primer año básicamente estuvimos haciendo esto. Terminales con hilo rígido de 1 milímetro. Ahora en la actualidad ya no se usa ese tipo de hilo, pero simplemente el enseñarnos la importancia de una buena unión entre dos contactos eléctricos. Para ello ahora realmente es mucho más fácil comprar terminales Faston y una crimpadora que se llama, que son las herramientas que usan realmente los electricistas. Pero si del vídeo os queda el concepto, que es el que os he querido mostrar en este punto, de las uniones eléctricas tienen que ser sólidas y fiables, yo con eso ya me daría por satisfecho. Así que, bueno, pues vamos a pasar al siguiente, que realmente también es un error que, bueno, cometemos hasta que nos damos cuenta que así no puede ser. Pero para eso hemos tenido que cometerlo bastantes veces, este error. Cuando tenemos un cable con bastantes hilos, para soldarlo siempre intuitivamente cortamos tijeretazo y todos los cables, o todos los hilos mejor dicho, a la misma altura. Empezamos a estañar, muy importante para que luego haya una buena unión entre los hilos, y empezamos a unir hilo por hilo, en este caso color por color, verde, amarillo, blanco, rojo. Y bueno, hasta ahí todo bien. Nosotros felizmente vamos haciendo las uniones hasta que terminamos de soldar todo. Estamos satisfechos con las soldaduras, unas soldaduras limpias, pero bueno, todos los contactos eléctricos coinciden en el mismo punto. Aunque aisláramos esos puntos, a lo mejor por sobrecalentamiento o por una mala soldadura que se nos ha escapado, podría el aislante derretirse y hacer cortocircuito. Así que de ninguna forma o manera tienen que coincidir las soldaduras o las uniones de hilos dentro de cables a la misma altura. Tenemos que hacerlas a distintas alturas. Aquí tenemos el ejemplo. Imaginaros si fuera un cable de 20 hilos, pues 20 alturas distintas. La forma de soldadura es exactamente igual que antes, pero ahora aquí os iréis dando cuenta que cada unión queda pues separada de la otra. Por lo tanto, luego en cada una de las uniones de los hilos tendríamos que poner un termorretráctil, y eso unido a que ya están las uniones escalonadas, no habría ningún problema ya ni de cortocircuitos ni nada que se le parezca. Por lo tanto, la forma de trabajar siempre es evitar que dos uniones eléctricas estén cerca una de la otra, y en este caso de esta forma no tendríamos problema ninguno. Opción A, pues ya veis, se tocan unos con otros y a la larga problemas. Opción B, la correcta, y con el termorretráctil bien puesto, esto nos duraría años y años sin problema.